Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre hipertensión portal, ¿sí? Un temazo, un tema extremadamente importante, ¿tá? ¿Cómo vamos a organizar este tema para que sea más didáctico y más entendible? Vamos a dividirlo en definición y conceptos, definición y conceptos generales. 2. Etiología y clasificación. 3. Fisiopatología. 4. Vamos a hablar un poco de la clínica, ¿sí? Manifestaciones clínicas. 5. Vamos a hablar del diagnóstico. Y por último, vamos a hablar del tratamiento y las complicaciones. De nuevo, sí, para los que no están entendiendo mi letra: definición y conceptos, etiología y clasificación, fisiopatología. En fisiopatología también vamos a ver algunas bases farmacológicas. Bases farmacológicas, ¿sí? Después vamos a ver la clínica, el diagnóstico y finalmente el tratamiento y las complicaciones. Es así como vamos a dividir a esta patología para poder estudiarla, ¿está? Con respecto a la definición y los conceptos generales, vamos a definir a la hipertensión portal como un aumento de las presiones dentro del sistema porta, ¿sí? Vamos a hacerlo bien simple, ¿tá? Es el aumento de las presiones dentro del sistema porta, ¿tá? Ahora, vamos a tratar de repasar un poco algunos conceptos que son muy básicos, pero que son necesarios para que entendamos todo lo que viene a continuación, ¿sí? Primero de todo, ¿qué es un sistema porta en términos generales? ¿Sí? ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta es un sistema que está formado por vasos sanguíneos. En el caso del sistema portal hepático está formado por venas, ¿sí? Un sistema formado por vasos sanguíneos ubicados entre lechos capilares, ¿sí? Un sistema de vasos sanguíneos ubicado entre lechos capilares. Si quieren, reemplacen la palabra vasos sanguíneos por venas o sistema venoso, ¿sí? Da lo mismo a los fines prácticos. Fíjense, nosotros tenemos acá un lecho capilar, ¿sí? Un lecho capilar que comienza, por ejemplo, en el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, el vaso, ¿sí? Ese sistema capilar forma vasos cada vez mayores, llamémoslos venas o sistema venoso, y esas venas, a su vez, luego se van a ir dividiendo en ramificaciones cada vez menores hasta ser nuevamente capilares, ¿sí? Si nosotros llevamos esto hacia el sistema venoso portal hepático, vamos a poner acá el hígado, ¿sí? Y acá pongamos todos los otros órganos esplácnicos que les hablé anteriormente: vaso, intestino, páncreas, etc., ¿sí? Vamos a poner acá el sistema esplácnico. Sistema esplácnico. Comienza en capilar, se forman las venas y termina nuevamente en capilar. Eso es un sistema porta, ¿sí? Otro ejemplo de sistema porta lo tenemos, por ejemplo, en el sistema porta hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Pero obviamente en esta clase vamos a hablar de este sistema porta, ¿tá? Ahora, ¿qué entendemos por presiones? ¿Sí? Desde el punto de vista biofísico, la presión, ¿sí? Es la fuerza generada por, y se los pongo en términos bien simples, ¿sí? La fuerza generada por el contenido sobre las paredes de su continente, ¿sí? Vamos de nuevo a explicar este concepto. La presión es la fuerza generada
por el contenido sobre las paredes de su continente. En términos biológicos, sí, en términos del ser humano, digamos, vamos a reemplazar acá algunas palabras para que se entienda. Vamos a decir que la presión es la fuerza generada por la sangre, en este caso contenido sería la sangre, ¿sí? La fuerza generada por la sangre sobre las paredes de su continente, que en este caso el continente, o sea, lo que contiene a la sangre, sería, en el caso del sistema Porta, las paredes de las venas, ¿sí? Fíjense cómo queda en este caso el concepto. Entonces, ¿qué es la presión? La fuerza generada por la sangre sobre las paredes de las venas en el sistema porta hepático, ¿sí? Entonces, entendiendo estos conceptos, podemos pasar a hablar de las cosas más complejas, ¿sí? Y vamos entonces a definir nuevamente lo que es la hipertensión portal. Es el aumento de las presiones en el sistema venoso hepático, ¿sí? En el sistema venoso portal hepático. Entender este concepto básico de biofísica de lo que es la presión, ¿sí? Entender este concepto básico es muy importante porque nosotros sabemos que la presión, o sea, esta fuerza, va a generar estrés. Y este estrés va a provocar todas las manifestaciones clínicas, va a ser el responsable por las manifestaciones clínicas que tiene este paciente, ¿sí? Yo en esta parte acá todavía no les voy a hablar de cifras, todavía no les voy a hablar de cuánto es la presión portal normal, de cuánto es la cifra considerada normal, porque eso lo voy a hablar un poco más adelante cuando hablemos de diagnóstico y métodos invasivos para medir la presión portal, y que es un poco más complicado para hablar en este momento. Sí, vamos a hablar primero de las cuestiones más básicas. ¿Vamos? Bien. Una cosa importante acá, fíjense, ¿por qué yo les hice este dibujo acá del sistema Porta, que decíamos que era un sistema que comenzaba en capilar y terminaba en capilar? Fíjense, ¿cómo es así en términos generales, digamos, el diagnóstico de hipertensión portal? ¿Cómo nosotros sabemos que un paciente tiene hipertensión portal? Bueno, en principio, y en la práctica es lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente con factores de riesgo para hipertensión portal. Factores de riesgo, acá llamémosle un paciente alcohólico, ¿sí? Un paciente alcohólico con cirrosis, ¿sí? Factores de riesgo más el síndrome de hipertensión portal hace diagnóstico de que este paciente tiene hipertensión portal. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense, si un sistema Porta es un sistema que comienza en capilar y termina en capilar, ¿cómo hacemos para acceder a él? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para hacer un cateterismo para llegar hasta el sistema Porta hepático? Es un poco complicado, ¿no es cierto? O sea, necesitamos métodos invasivos, necesitamos punzar, hacer punciones transhepáticas, y todo esto conlleva un riesgo, ¿sí? Entonces en la práctica generalmente no es necesario realizarlo, ¿sí? Dicho de otra forma, en la práctica generalmente no se miden las presiones del sistema Porta. En la práctica tenemos un paciente con factores de riesgo, desarrolla el síndrome de hipertensión portal y ya asumimos que el paciente tiene un aumento de las presiones dentro del sistema venoso hepático, del sistema venoso portal hepático. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué llamamos semiológicamente síndrome de hipertensión portal? ¿Sí? Los libros de semiología utilizan 3 signos clínicos para hablar del síndrome de hipertensión portal: ascitis, ¿sí? Ascitis, esplenomegalia, y circulación colateral. Ahora, vamos a hacer algunas salvedades, ¿sí? Porque estamos todavía dentro de los conceptos generales. Sepan que, y se los pongo así, la ascitis no siempre está presente, ¿sí? La ascitis puede incluso estar ausente en un paciente con hipertensión portal. Ya lo vamos a ver un poco más adelante para que se entienda mejor. Otra cosa importante acá, no todos los libros de semiología te lo explican, ¿sí? Pero se los voy a explicar yo. Pónganlo acá como un signo laboratorial, la plaquetopenia. En el laboratorio, o sea, plaquetas por debajo de 100.000, ¿sí? Es un signo laboratorial importantísimo para
sospechar en nuestro paciente que veníamos haciendo el acompañamiento. Nosotros veníamos, por ejemplo, acompañando a un paciente alcohólico con hepatitis C, con hepatitis B o con hemocromatosis. Nosotros, por la semiología, estamos sospechando de que este paciente tiene cirrosis, ¿sí? Y de repente en el laboratorio, cuando le solicitamos de rutina, por ejemplo, un hemograma con plaquetas a este paciente, vemos que tiene plaquetopenia. En ese caso, nosotros vamos a sospechar inmediatamente que este paciente puede estar ante la presencia de hipertensión portal, ¿sí? ¿Y por qué? Esto es muy simple. Y les aclaro que se los voy a explicar con mucho más detalle más adelante, ¿sí? En la parte de clínica y de diagnóstico. La esplenomegalia, cuando el paciente desarrolla esplenomegalia, el vaso comienza a secuestrar muchas plaquetas. Y las plaquetas quedan secuestradas en la microvasculatura esplénica del vaso, ¿sí? Y disminuyen por consiguiente van a disminuir en sangre, ¿sí? Entonces, de nuevo, la plaquetopenia nos hace inferir a nosotros, nos hace sospechar a nosotros que nuestro paciente alcohólico, por ejemplo, desarrolló hipertensión portal, ¿sí? Pero, como les dije anteriormente, el síndrome clásico descrito por el libro es la presencia de ascitis, esplenomegalia y circulación colateral, ¿sí? Vamos a pasar ahora a hablar de la parte de etiología, ¿sí? La parte de etiología y clasificación. Vamos a empezar diciendo, en términos generales, ¿sí? A nivel mundial, las causas más frecuentes de hipertensión portal son la cirrosis y la esquistosomiasis. Esquistosomiasis, ¿sí? Cirrosis y esquistosomiasis son las causas más frecuentes de hipertensión portal en el mundo, ¿tá? Ahora, ¿cómo se clasifica la hipertensión portal? Según su etiología, se la clasifica en dos grandes grupos: hipertensión portal cirrótica e hipertensión portal no cirrótica. ¿Sí? Esos son los dos grandes grupos. Obviamente, por lejos, estas son las más frecuentes, las cirróticas, ¿sí? Esa es la clasificación según su etiología. Ahora, según dónde está ubicado la noxa, o sea, según dónde está ubicado el agente injuriante, según dónde está ubicado la causa de la hipertensión portal, ¿sí? Lo clasificamos en tres grandes grupos. Lo clasificamos en, les pongo acá, prehepático, ¿sí? Segundo, hepático, y tercero, posthepático. Vamos de nuevo, ¿sí? Según la etiología se clasifican cirrótica y no cirrótica, y según dónde está esa etiología, dónde está la noxa, se clasifica en prehepático, hepático y posthepático. Vamos a hablar un poco de generalidades de estas tres, ¿sí? Primero, prehepático. ¿Qué quiere decir que la hipertensión portal es prehepático? Esto quiere decir que la causa de la hipertensión portal está antes en el sistema venoso portal, ¿sí? Antes de su entrada al hígado. Entrada al hígado, ¿sí? Esto también es llamado como hipertensión portal no parenquimatosa, ¿sí? Hipertensión portal no parenquimatosa. ¿Por qué? Y esto es un concepto bastante importante, ¿sí? No parenquimatosa, ¿por qué? Porque los sinusoides hepáticos están respetados, ¿sí? Y como ya veremos más adelante en la parte de fisiopatología, esto indica que acá en este tipo de hipertensión portal, en la hipertensión portal prehepática, generalmente no hay ascitis, ¿sí? Generalmente no hay ascitis, ¿tá? La ascitis acá es mucho más rara que en la hepática y la poshepática, ¿tá? Algunos autores consideran incluso que, y dicen directamente que acá en esta no hay ascitis directamente. Yo les digo generalmente no hay ascitis,
porque algunos autores dicen una cosa y otros autores dicen otra. ¿Tá? Entonces, para no entrar en controversia, prefiero usar la palabra generalmente. ¿Estamos? La hipertensión portal prehepática corresponde al 10 al 20% de los casos. ¿Sí? Al 10 al 20% de los casos. ¿Tá? ¿Qué les puedo decir un poco más de esta? Acá vamos a ponerlo con color negro. ¿Sí? Les voy a hablar un poco de las causas. ¿Cuáles son las patologías que provocan hipertensión portal prehepática? Y acá, por favor, vamos a tratar de no memorizar, ¿sí? No está bueno memorizar las cosas, vamos a tratar de entender las causas, ¿sí? Y ya les adelanto un poco de fisiopatología. Fíjense, la presión portal, en términos matemáticos, la presión portal es igual a la resistencia dentro de los vasos portales por el flujo, ¿sí? No tengan miedo con esto, ¿tá? Vamos a tratar de entender qué nos quiere decir la matemática acá. La presión portal, entonces, es igual a la resistencia por el flujo. Si aumenta la resistencia dentro del vaso, por ejemplo, ustedes tienen la vena porta y adentro tienen una neoplasia dentro de la vena porta, aumenta la resistencia. Eso a su vez te provoca un aumento de la presión portal. ¿Sí? Eso es fácil de entender. Ahora, lo que yo quiero que se entienda acá es lo de los flujos. ¿Sí? Q es la sigla para flujos en biofísica. ¿Tá? Si aumentamos el flujo, también tenemos un aumento de la presión portal. ¿Y por qué? Esto es muy simple de entender. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿sí? Cualquier vaso sanguíneo X, sea vena, sea arteria, lo que fuere, ¿sí? Y nosotros tenemos un cierto flujo, va a haber una cierta presión sobre las paredes de la arteria, ¿sí? Este flujo que está acá va a generar una cierta presión sobre las paredes de la arteria. Ahora, ¿qué pasa si nosotros de repente aumentamos el flujo? Aumentamos el flujo de sangre que le llega a ese vaso. ¿Qué le va a pasar a las presiones? Obviamente van a aumentar. Entonces, vamos a entender a las causas de hipertensión portal prehepática como las causas que se producen por aumento de la resistencia y las causas que se producen por un aumento de flujo. En cualquiera de los dos va a haber un aumento de las presiones dentro del sistema porta. ¿Sí? Fíjense, vamos a ponerlo con número acá. Número 1, número 2. Número 1. Las causas que por aumento de la resistencia son las más frecuentes. Y dentro de estas, la más frecuente de todas, es la trombosis de la vena porta. Trombosis venosa portal. ¿Sí? Por algún motivo, sea por trauma, sea por neoplasia, sea por un accidente de tránsito, sea por una trombofilia heredada, ¿sí? Sea por lo que fuere, el paciente desarrolla dentro de la vena porta un trombo. Les pongo esta causa acá porque esta es la causa más frecuente en adultos. ¿Sí? Pero por aumento de la resistencia, también tenemos otras causas. Por ejemplo, imagínense una neoplasia. Una neoplasia que está comprimiendo a la vena porta. Ustedes saben que la vena porta, si les pongo acá mal dibujado, ¿no es cierto? Les pongo acá el páncreas, ¿sí? La porta nace, imagínense que esta acá es imagínense que esta acá es la vena porta que se está formando por detrás del istmo pancreático, ¿sí? En la parte posterior del istmo pancreático. Si nosotros tenemos una neoplasia que está creciendo acá en el páncreas y que comprime la vena porta, esto va a generar obviamente un aumento de las presiones, va a aumentar la resistencia, ¿sí? Y aquí tenemos otras causas como por ejemplo la atresia portal o la hipoplasia portal, ¿sí? Hay muchas otras causas, pero sepan que la fisiopatología es la misma, todo por un aumento de la resistencia. Por aumento del flujo, vamos a tratar de entender un poco eso. ¿Sí? Imagínense condiciones de esplenomegalia masiva, ¿sí? Esplenomegalia masiva, una gran esplenomegalia, por ejemplo por linfomas o por la famosa, digamos, en los exámenes, ¿sí? Porque en la vida no es tan común, la famosa enfermedad de Gaucher, ¿sí? Ambas generan grandes esplenomegalias. En este caso, si el vaso está aumentado de tamaño, está severamente aumentado de tamaño, obviamente el flujo de sangre que le llega también va a aumentar. Y si a este gran
a este vaso aumentado de tamaño le llega un aumento excesivo de flujo de sangre, ¿qué le va a pasar a la vena porta? Si hacemos de cuenta que esto que está acá es la vena porta, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a las presiones? ¿Qué le va a pasar a la fuerza que se ejerce contra las paredes? También va a aumentar, ¿sí? Entonces, esto es una causa de aumento de la presión portal provocado por un aumento del flujo. Hay otros ejemplos, ¿sí? Fístulas arteriovenosas, hay más, ¿tá? Mi objetivo acá no es memorizar las causas, sino entender por qué ellas se producen. ¿Vamos? Bueno.